Apellido paterno, va a tener nombre. Bien, ahora ingresamos en este nuestro recorrido por Sudáfrica. Se ha descubierto y se descubrieron vestigios de hombres primitivos en esta región que poblaron el actual territorio de Sudáfrica. Y esto hace más de 3 millones de años. Evolucionaron gradualmente hasta hace 1 millón de años, cuando aparece el Homo erectus en la región. Los primeros conocimientos que se tienen del Homo erectus en la región datan de hace 100.000 años. Y esto determina que han existido en el área tribus de diferentes, con diferentes características y que eran generalmente cazadores y recolectores de frutos. Hasta hace unos 2.500 años, tribus de bantúes emigraron el delta del río Níger y hacia lo que hoy es Sudáfrica y desplazaron paulatinamente a las poblaciones de San y Khoi. No se ha escrito mucho sobre este periodo. Por ello se conoce muy poco, por cuanto estas tribus no conocían la escritura y el escaso conocimiento que tenían provienen de hallazgos arqueológicos, los cuales no han ido prosperando porque justamente es muy poco el material arqueológico que se hayan podido acopiar. Posteriormente emigraron otras tribus a Sudáfrica, como el caso de los Zulus y otras. Esto representa que la historia escrita de Sudáfrica comienza con la llegada de los europeos a la región. Los primeros en ingresar fueron los portugueses, quienes fundaron un asentamiento precursor en Ciudad del Cabo, en el Cabo de Buenas Esperanzas, y prácticamente exterminaron a los coicos, que era la población local, que habitaban en la región. Luego los neerlandeses arrebataron la colonia a los portugueses en el año 1652. Esto determinó que establecieron pequeños asentamientos en Cabo de Buena Esperanza y se expandieron hacia lograr formar la colonia de Cabo. A finales del siglo XVIII, los ingleses se apoderaron de la colonia holandesa, transformándose entonces en una colonia británica. Y esta colonia británica, lógicamente, ha sido una de las últimas que han tenido los ingleses. De esta manera que la población europea comenzó a expandirse y comenzaron las luchas con los nativos sobre la posesión de las tierras, con abundantes bajas en ambos lados, enfrentamientos, intrigas, muertes. Las hostilidades también se iniciaron entre los neozelandeses y los británicos, y muchos de estos neozelandeses emigraron y se establecieron en la zona central de la región conocida como Gibet, donde formaron 4 repúblicas pequeñas. Los neozelandeses para aquellas épocas, conocidos como boeres, que significaban granjeros en holandés, tuvieron 2 guerras con los británicos llamadas las guerras anglo-boer, que terminaron en la derrota de estos, es decir, que perdieron los holandeses, y de sus repúblicas independientes.
Al promediar el año 1910, las cuatro principales repúblicas de la región se unieron configurando la Unión Sudafricana. A los pobladores de raza negra no se les dio el derecho de voto en esta república, y la falta de derechos de los negros y los denominaban hombres de color. Y también aparecieron asentamientos asiáticos. Y esto continuó hasta inicios del siglo XIX. Los descendientes de los colonos blancos siempre constituyeron una minoría entre los africanos de la raza negra, a pesar de ser ambos migrantes simultáneos en la región, previamente territorio bosquimano. Después de la Segunda Guerra Mundial, los blancos dictaron sus reglas racistas a través del apartheid, mediante una serie de leyes que establecían la segregación racial. El sistema del apartheid se empezó a cuestionar internacionalmente al comenzar el último siglo, en el siglo XX, por lo que el gobierno del Partido Nacional incrementó las sanciones, los arrestos y las opresiones contra la población que no era blanca. En el año 1990, después de un largo periodo de resistencia por parte de varios movimientos anti-apartheid, sobre todo en el Congreso Africano, logran de alguna manera tener ciertos derechos, ¿no? Y es por eso que una de las principales regiones y de las colonias que tuvieron los ingleses fue justamente Sudáfrica. El nombre oficial es la República de Sudáfrica. La capital es Pretoria. Aquí ustedes pueden ver, porque hay varias capitales. La capital Pretoria, que es la administrativa. Después vemos aquí a Ciudad del Cabo, que es la legislativa, y Bloemfontein, que es la capital judicial. La superficie de la India es de 1.219.000 kilómetros cuadrados, tiene una población de casi 43 millones. Las lenguas oficiales son el afrikaans e el inglés. La mayor parte de las religiones la profesan el cristianismo, también hay el hinduismo, el islamismo, creencias indígenas, el judaísmo. Entonces hay una gran variedad, ¿no? Una gran variedad de religiones. Un segundito, me esperan, por favor, tengo una llamada.
Bien, continuando, diremos que la forma de gobierno es una república, la unidad monetaria, la moneda es el rand. Si nosotros observamos todo este sector que corresponde a la franja costera, tanto hacia el Océano Atlántico como también hacia el Océano Índico. El gran agujero en Kimberley es el centro de la región minera de diamantes. Y no nos olvidemos de que el África es es el principal continente y varios países los principales productores mundiales de diamantes. Kimberley es el centro de la región minera de diamantes, es considerada la capital mundial del diamante. Más de 30,000 personas se trasladaron a este lugar con picos y palas y comenzaron a excavar. En la actualidad solo queda el gran agujero como una muestra de las excavaciones que se hicieron en este sector, donde lógicamente se tenían las minas de carbón, porque el diamante proviene del carbón, ¿no? El Gran Carro demuestra el tipo de terreno y vegetación originario por la desertización con mínimas precipitaciones pluviales que permiten únicamente el crecimiento de matorrales y hierbas, sectores totalmente áridos en su mayor parte. Y en este caso, como no hay lluvias, ni tampoco hay sistemas de riego, entonces la producción agrícola también es a secano, es decir, con las lluvias, pero muy poca, ¿no? El Cabo de Buena Esperanza es un promontorio que se eleva a 253 metros en la costa suroccidental de Sudáfrica. El río Limpopo, su caudal oscila entre un mero hilillo de agua durante la estación seca y un violento torrente durante los meses más lluviosos, y lógicamente esto hace que la estación sea totalmente húmeda y llegue también a desbordar en ciertos lugares, y la vegetación también sea mucho más próspera en este sector. Acá tenemos el río Orange, es el más largo del país. El agua del río sirve para el riego de la mayor parte de las zonas agrícolas de todo Sudáfrica. Y aquí podemos ver, lógicamente, aquí vemos un dique, un embalse que permite, en este caso, la obtención de agua de riego para las zonas agrícolas. La península del Cabo, las montañas se prolongan bajo el mar en la península del Cabo de Sudáfrica, a lo largo de las costas del Océano Atlántico y el Océano Índico. Y podemos ver también esas características que tiene esta parte del mar, pero son pocos en este sector las playas que puedan ser utilizadas con fines recreativos, ¿no? Son muy pocas, porque la mayor parte de ese sector, justamente de la península, tiene estas características donde no hay playas, sino directamente son sectores dependientes muy elevadas de los cerros. Las montañas Drakensberg, aquí las podemos ver, forman parte del Gran Escarpe, el accidente geográfico de mayor longitud del sur de África,
Y podemos ver también que hay pequeñas riachuelos, ¿no? Ojos de agua, y podemos ver también las escarpadas montañas que en gran parte tienen características o presentan características de aridez. El monte Mesa, este monte alcanza a los 1000 y más metros, 1086 metros, y está sobre la ciudad de Cabo. Hay un teleférico que lleva a los turistas hasta la cima, desnuda y plana del monte. Es decir, no hay gran cantidad de vegetación por las características del piso ecológico y también las características de la pluviosidad. Aquí tenemos el curso de aguas en el Parque Nacional del Kruger. Es atravesado por 6 ríos el parque. Estos cursos de agua nutren a los cientos de especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que viven dentro del parque y que de alguna manera están protegidos y son hábitats que han sido recuperados. Acá tenemos la ciudad de Johannesburgo, que se constituye en el mayor centro urbano del país y también de las actividades económicas y de la red de autopistas que tiene Sudáfrica. No nos olvidemos de que Sudáfrica es el país más beneficiado o más rico económicamente en todo el continente africano. Pero el problema racial también se ha arrastrado por muchos, como veíamos y explicábamos, por muchos años, ¿no? Porque tanto en Ciudad de Cabo como en Johannesburgo, los lugares, los espacios eran habitados por blancos, especialmente aquellos que estaban al pie de las lomas, de los cerros, y los que estaban mucho más abajo eran espacios urbanos habitados por personas de raza negra. Aquí vemos una de las fundiciones de oro en Johannesburgo, porque también tienen este preciado mineral. En Sudáfrica, país más rico en minerales, posee oro, carbón y diamantes entre sus abundantes recursos naturales. Y por eso justamente también ha sido la codicia de las colonias europeas en poder tener posesión sobre Sudáfrica, lógicamente que ha sido para la explotación de los minerales, ¿no? Durban es una de las urbes con mayor crecimiento del mundo. Esta ciudad se ha convertido en un gran centro de transporte y un destino turístico muy popular que atrae a miles de turistas gracias a su clima cálido durante todo el año. Y aquí podemos ver también esas características de las construcciones europeas que lógicamente los colonizadores las trajeron a Sudáfrica, y las construcciones modernas en los edificios y en los rascacielos. Aquí tenemos Ciudad del Cabo, localizada en el extremo norte de la península del mismo nombre, es la capital legislativa de Sudáfrica. Y justamente en épocas antiguas, toda esta parte, ¿no? Estaba dedicada exclusivamente a las viviendas de los ingleses o los hijos de ingleses nacidos en Sudáfrica. Y a la parte sur, ¿no?, eran las viviendas de la población negra. Acá tenemos el Parlamento en la ciudad del Cabo, con esas características de la arquitectura romana. Las columnas con estilo, este es
Corintio. Es la sede del Parlamento, está compuesta por 90 senadores del Parlamento y 400 miembros de la Asamblea Nacional que representan a las 9 provincias del país. La ciudad de Pretoria, situada al norte de Johannesburgo, es la sede de diversas embajadas, instalaciones militares e instituciones de enseñanza, así como museo y lugares históricos nacionales, donde se reúne el mayor número de muestras de exposición en los museos sobre las características de los pueblos antiguos sudafricanos, como también toda aquella parte de la colonización que ha tenido este sector del continente por parte de los daneses, como también de los ingleses. Acá tenemos el edificio del Parlamento en Pretoria, con esas características arquitectónicas de la época del Renacimiento europeo. La administración de Sudáfrica se realiza desde los edificios del Parlamento situados en Pretoria, los cuales son conocidos también con el nombre de edificios de la Unión. En relación a la fauna, hay una diversidad de fauna mayor. Leones con sus crías disfrutan de una reserva de caza en Sudáfrica. Reservas como estas están pensadas para proteger y conservar la fauna salvaje propia del lugar, que son especies endémicas. Entonces se han creado diversos parques, diversas Emanuel tiene, creo, su micrófono. Lo puede deshabilitar. Emanuel. Puede silenciar, gracias. Entonces, se han creado áreas protegidas justamente para poder resguardar a estas especies que en muchos de los casos casi estaban en extinción. También tenemos en el Parque Nacional del Kruger, área protegida, y se protege también a todas estas especies. Acá tenemos a las cebras, y también se ha logrado de que estas puedan tener un ciclo reproductivo bastante amplio, lo cual ha permitido poder tener mayor número de especies en todo el sector de las áreas protegidas. Hay criaderos de avestruces y que son criadas por sus plumas y por su carne, muy apreciada por bajo contenido en grasas y colesterol. Además, la piel de avestruz proporciona un cuero duro y flexible. Aquí tenemos y vemos cómo los turistas están apreciando, ¿no?, un criadero de avestruces, y en este caso las aves están al descubierto, ¿no?, y deambulando por las áreas verdes. Ahora vamos a ingresar a Tanzania, que es otro país africano y que tiene una importancia muy importante en relación a las áreas protegidas y donde se realizan los safaris, ¿no? Es un país situado en la costa este de África Central, limita al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo, al sur con Zambia, con quien mantiene una reclamación territorial sobre el lago Malui, Mozambique, y al este con el Océano Índico. Su capital es Dodoma. El nombre del país proviene de la unión de las palabras Tanganica
y Zanzíbar, la actual República Unida de Tanzania, nació el 23 de abril de 1964, cuando Tanganica, quien había formado la colonia alemana del África Oriental, Alemania pasó a manos británicas al finalizar la Primera Guerra Mundial, y de esa manera que se independizó Tanganica el 9 de diciembre del 61, y la República de Zanzíbar, la cual logró su independencia en el año 1963 del yugo colonial británico. Decidieron unirse en un solo estado, es decir, Tanzania se caracteriza de sus vecinos por su resistencia a la dominación colonial británica y por no reconocer al inglés como la lengua oficial. En cambio, el país ha impulsado una serie de reformas que, si bien faltan por completar, plantea un Estado independiente, propio, autónomo y soberano, basado en los valores africanos, y de allí la importancia del Swahili como única lengua oficial, como forma de unir al pueblo tanzano. Entonces, como vemos, Tanzania es el agrupamiento de dos países que logran y deciden fusionarse, ¿no? En este caso, Tanganica y Zanzíbar, y forman Tanzania. Aquí podemos ver el sector de Tanzania y también la parte que correspondería, ¿no?, a Kenia, donde comparten, aquí tenemos a Tanzania, donde comparten ciertas áreas protegidas, ¿no? Y también para la creación de parques nacionales, donde se priorizaron totalmente la protección a los animales y a la fauna mayor. Estos son los grupos étnicos que habitan el sector y que también hoy en día han sido incorporados dentro de la oferta turística, como, es decir, dentro de los safaris, una de las partes fundamentales también es la visita a estas poblaciones en su propio hábitat, y donde los turistas se deleitan conociendo su danza, su vestimenta, que es muy poca, y también las formas y los rituales que ellos desarrollan. Es por eso que ahí se tiene y forma parte Tanzania del Parque Nacional del Serengeti, que es una de las mayores áreas donde se encuentra el mayor número de animales de la fauna mayor, y que están diseminados y van de un extremo a otro extremo, justamente buscando las pasturas, buscando el alimento. Aquí pueden observar, por ejemplo, grandes manadas de cebús, ¿no? Aquí tenemos elefantes, y aquí tenemos las opciones que los turistas tienen para poder realizar los safaris fotográficos, y que son ofertados por empresas de viajes, donde no se permiten, en muy pocos lugares ahí se permiten el que puedan bajar los turistas. Generalmente los recorridos se hacen en vehículos totalmente descapotados, donde los turistas pueden, en este caso, disfrutar del placer de observar, de fotografiar y de ver esta gran diversidad de animales en sus propios hábitats. Los safaris originalmente fueron creados por los europeos como un placer solamente, como un placer, donde llevaban un arma y mataban por placer a los animales.
Salían grandes caravanas desde Europa para ir a hacer los safaris al África por el único placer de poder matar a los animales, mandarse a hacer una pintura, poderse llevar el cuero de un tigre, de un león o la cabeza, ¿no? En estado de taxidermia. Entonces era solamente el placer de matar por matar a los animales y de que habían participado en el safari. Hoy en día, el arma de fuego fue reemplazada por la cámara fotográfica. Es decir, que los safaris hoy en día se realizan con un fin eminentemente de poder conocer estos destinos y conocer este tipo de hábitats que tienen los animales y, lógicamente, también generar recursos económicos que permitan mejorar el nivel de vida de las poblaciones locales que están acentuadas en esta parte de los parques y en este caso del Serengeti. Hay varios principales lugares turísticos, como tenemos el monte del Kilimanjaro, que es uno de los más altos en el continente africano. Inclusive vemos la existencia de nieve. El Parque Nacional del Serengeti, aquí lo tenemos, ¿no? También tenemos aquí el lago de Zambia. Y aquí podemos ver que en las épocas de lluvia, por ejemplo, cómo se vuelven todos estos sectores, se van anegando, ¿no? Y se van acumulando las aguas de lluvia y donde van apareciendo la gran diversidad de animales que estaban en busca justamente del líquido fundamental, ¿no? Y al haber bastante agua, también las pasturas van creciendo. Los animales se van alimentando. Y detrás de ellos, lógicamente, que van los animales, los carnívoros, ¿no? Para poder obtener sus presas y obtener su alimento. Acá tenemos el lago de Manjara, algo maravilloso, la isla de Mafia, la isla de Pemba, el Parque Nacional de Tarangire, la reserva de caza de Selous, el Parque Nacional de Zoua, y aquí podemos ver también de que tanto Zambia como Kenia, ¿no? Hay una oferta turística y una oferta hotelera muy grande. En las principales ciudades vemos este tipo de infraestructuras, ¿no? En Kenia tenemos el Hotel Nairobi, el Royal Crane, el Shoot Mipes, Diana Beach, el Internacional Nairobi, que inclusive algunos hoteles forman parte de cadenas hoteleras muy grandes. ¿Preguntas? Ninguna, Lisa. ¿Todo está claro? Sí, Lisa, todo claro. Perfecto, que tengan buena tarde.